que vayan ingresando empiezan los exámenes. Un minuto más o 2 minutos más. Siguen llegando todavía. A la presentación de nuestro tema. Hoy nos toca avanzar. Seguimos con la interpretación de las pruebas de laboratorio. Hoy avanzaremos interpretación de las pruebas renales. ¿Ven las dos salas? Esta sala no, doctorita. ¿Cuál no?
La primera, doctora. Vamos a... ¿Tampoco? No, doctora. No, doctorita. ¿Falta la primera sala? Sí. Sí, doctora. Me dicen ahora... Ahora sí se ve. Ya, muy bien. Los micrófonos también encendidos de las dos salas. Interpretación de las pruebas nos toca hoy día de función renal. Las pruebas hepáticas eran más largas, un tema bastante complejo que tienen que estudiar con calma, parte por parte, para ir memorizando y sin confundirse para poder estudiar. Hablaremos entonces que uno de los aspectos más importantes en el diagnóstico de las enfermedades nefrourológicas es la exploración de la función renal. Sabemos que los riñones realizan múltiples funciones en nuestro organismo, por lo que es importante realizar las pruebas de laboratorio que nos van a permitir evaluar rápida y fácilmente su funcionamiento renal. Recordaremos algunas funciones de los riñones. No solo tiene la función excretora, sino que cumple una función importante en la regulación del volumen corporal, regulación del contenido y de la composición mineral del organismo. También mantiene el equilibrio ácido-base porque regula el pH del organismo. Permite la excreción de productos de desecho del metabolismo, sobre todo de la urea, ácido úrico, creatinina. También permite la excreción de xenobióticos, se refiere a que se excretan fármacos ya metabolizados, inactivos. También permite la síntesis de varias hormonas muy importantes, como ser la eritropoyetina, el calcitriol. Permite también la síntesis de la renina, de la 1,25 dihidroxivitamina D. Participa en el equilibrio, les he dicho, el equilibrio hidroelectrolítico. Y finalmente es el que forma la orina, ¿no? Se permite la formación de orina para excretar por medio de ella los productos de desecho. Es importante tomar en cuenta estas funciones. Existe un tema más adelante que vamos a estudiar con mayor profundidad, parte por parte, cuando estemos hablando de algunas patologías renales, entre ellas la insuficiencia renal crónica. Ahí vamos a volver a recordar de este tema, que hoy vamos a ver la parte de interpretación. Para entender eso, hay que recordar que los riñones están constituidos por unidades funcionales llamados nefrones. Y estos nefrones constan de las siguientes unidades estructurales. Consta de los glomérulos, los túbulos proximal y distal y el asa de Henle. Para que los riñones funcionen adecuadamente, es tan importante que tengan los nefrones intactos y además de ello cuenten con el flujo sanguíneo que permita el normal funcionamiento de estas unidades. No solo que los nefrones estén completos e intactos, además que exista un flujo sanguíneo que vaya irrigando y permitiendo el funcionamiento de estas unidades. Entonces, hablaremos de las pruebas de función renal. Frente a la sospecha de alguna patología que altere la función renal, inmediatamente el médico va a solicitar algunos exámenes. Sobre todo va a pedir
exámenes que le permitan visualizar la anatomía del riñón e incluso la vasculatura que lo irriga para ver las vías urinarias, cómo están irrigadas. Por otra parte, pedirá al laboratorio pruebas funcionales directas. Dentro de estas pruebas indicaremos a la prueba de flujo plasmático renal efectivo y la velocidad de filtración glomerular. También solicitará mediciones de concentraciones plasmáticas de algunas sustancias que pueden verse afectadas frente a un mal funcionamiento renal. Sabemos de la urea, creatinina, ácido úrico. También solicita un examen de orina completo. En la exploración de las características anatómicas, solicitará mediante radiografías, puede ser simple o con contraste, pedirá ecotomografías, resonancia magnética nuclear, endoscopías, cintigrafías. Vale recalcar que esta interpretación es realizada por el médico. Entre las pruebas funcionales directas, dijimos flujo plasmático renal efectivo. ¿A qué se refiere? Está constituido por la cantidad de plasma que llega al glomérulo, más aquella que irriga a los túbulos. Para determinarlo, se recurre a estudiar la excreción de aquellas sustancias que al llegar al nefrón filtran a través del glomérulo y simultáneamente ya son excretadas por los túbulos sin sufrir procesos de reabsorción, o sea, son ya eliminadas por los túbulos sin sufrir procesos de reabsorción. Para estimar esa excreción es necesario medir las concentraciones tanto plasmáticas como urinarias de la sustancia y determinar además el volumen de orina emitido en un periodo de tiempo, en 24 horas. Es decir, se calcula el clearance de la sustancia. Entonces, les estoy indicando que para la prueba funcional directa del flujo plasmático renal efectivo, se va a solicitar el clearance de la sustancia. ¿Y qué es el flujo plasmático renal efectivo? No es más que la cantidad de plasma que llega al glomérulo y la que irriga los túbulos, pero aquella sustancia que una vez que se ha filtrado en el glomérulo ya no ha sido reabsorbida por los túbulos, sino son excretadas en su totalidad sin sufrir procesos de reabsorción. La fórmula clearance de la sustancia, para hacer este cálculo nosotros necesitamos medir concentraciones tanto en el plasma como en la orina de las sustancias y además determinar un volumen emitido en un cierto periodo de tiempo. Se calcula el clearance de la sustancia. También otra prueba de funcional directa es la velocidad de filtración glomerular y en este caso se recurre al estudio de la depuración de aquellas sustancias que son eliminadas a través de filtración glomerular. Sobre todo es la depuración endógena de la creatinina, porque casi la creatinina es eliminada casi exclusivamente por filtración glomerular. Muy poco es por secreción tubular. Entonces, para determinar la velocidad de filtración glomerular, se recurre al estudio de estas sustancias que solo son eliminadas a través de filtración glomerular, como ser la urea, la creatinina endógena y la inulina. Pero sobre todo, vamos a ver más adelante haciendo cálculos del clearance de creatinina. Hablando de la creatinina, proviene del metabolismo muscular y mantiene una concentración plasmática relativamente estable. Es casi, les he dicho ya, totalmente eliminada por filtración glomerular y solo una pequeña cantidad de creatinina es excretada por secreción tubular. Por eso es tan importante el clearance de depuración de la creatinina. De ahí que en la clínica se recurre más frecuentemente a la estimación de la velocidad de filtración glomerular mediante el clearance de creatinina endógena.
Es necesario medir para su determinación de las concentraciones de creatinina en el plasma, que se conoce como las creatininemias, que ustedes han debido o deben estar viendo en bioquímica clínica, la determinación de creatinina, de urea, de diferentes situaciones. Entonces, es necesario para medir para determinar las concentraciones de creatinina en el plasma y en orina, emitida en 24 horas, ver que los valores normales de filtración glomerular están expresados siempre en ml minuto, corregidos estos cálculos a una superficie corporal de 1,72 metros cuadrados, dando en el adulto un valor más o menos de unos los valores, ¿no?, o de su depuración de creatinina de 25,8 ml minuto y en la mujer adulta de 12,8 ml minuto. Ya más adelante vamos a ver los cálculos y vamos a ver, es también importante acá tomar la muestra, como se indica, de sangre, determinar la creatinina en el plasma y también una muestra de orina de 24 horas, ¿no? Y determinar los niveles de los valores normales de la velocidad de filtración glomerular. Los niveles de creatinina sérica se utilizan para medir la tasa de filtración glomerular. Al interpretar estos resultados de velocidad de filtración glomerular, es necesario tomar en cuenta que aquellos pacientes que son delgados, que no tienen mucha musculatura, debilitados, se puede sobreestimar la velocidad de filtración glomerular, porque debido a la masa muscular disminuida, es menor la concentración plasmática de creatinina, porque no tienen mucho músculo de donde se origina la creatinina. Entonces, nos da valores bajos de concentración plasmática de creatinina. En cambio, es importante tener presente que aquellos deportistas musculosos, más bien, se puede subestimar la velocidad de filtración glomerular debido a la mayor masa muscular. Estos presentan ya automáticamente creatininemias más altas que las habituales. En individuos con velocidad de filtración inferiores al 5 o 10% de lo normal, entrega valores superiores a los reales debido también a la creatinina eliminada por secreción tubular. Entonces hay que ir controlando eso, que también puede ser porque se está eliminando creatinina, además de filtración, velocidad de filtración glomerular, también por secreción tubular. Debido a creatinemias fisiológicamente distintas, también la prueba es algo imprecisa y difícil de interpretar en lactantes y en niños. Entonces, en la interpretación hay que considerar todos estos factores. Cuando no es posible medir directamente el clearance de creatinina, se puede estimar a través de creatininemias empleando esta fórmula, esta relación. Clearance de creatinina es igual a 140 menos la edad del individuo en años por el kilogramo de peso sobre un factor 72 por la creatininemia. Es importante que sepan esta fórmula porque después vamos a hacer cálculos de las creatininemias, del clearance de creatinina, ¿no? Entonces siempre va a ser 140 menos la edad en años por el peso en kilogramos sobre 72 por las creatininemias. En el clearance, en un paciente hombre adulto, va a ser expresado en ml minuto. Pero si es de sexo femenino, ese resultado que se expresa del hombre adulto
hay que multiplicarlo por 0,80. Para aplicar esta ecuación es necesario que el paciente tenga una velocidad de filtración glomerular estable, relativamente estable. Hablaremos de las pruebas funcionales tubulares. Hemos hablado de las pruebas funcionales directas. Las directas hemos dicho flujo plasmático renal efectivo, cómo se calcula con la clearance de la sustancia, y la velocidad de filtración glomerular se calcula con el clearance de creatinina, tomando en cuenta todas esas situaciones de pacientes debilitados, pacientes musculosos, o niños en etapa de crecimiento, en el embarazo, que pueden dar ligeras variaciones de creatininas o creatininemias. Ahora, las pruebas funcionales tubulares, ¿qué nos indican? En los túbulos sabemos que ocurren procesos de secreción y reabsorción de sustancias y de agua, así como los proximales van secretando, inmediatamente se reabsorben todo lo que se necesita para devolver al torrente circulatorio y eliminar los desechos. Entonces, en estos túbulos se hacen estos procesos de secreción y reabsorción de sustancias y agua. La glucosa es una sustancia que, una vez filtrada a nivel de los glomérulos, es rápidamente absorbida en los túbulos proximales. Por eso que no se ve eliminando azúcar en la orina en un paciente normal, pero este proceso puede saturarse. Y veremos, frente a glicemias normales, no son pacientes diabéticos, incluso valores inferiores todavía a 180 miligramos de decilitro, y función tubular adecuada, toda la glucosa filtrada es reabsorbida y por consiguiente no aparece en la orina. Pero si la glicemia está elevada, superior, ejemplo, a 180 miligramos de decilitro, y aún su función tubular sea normal, quiere decir que se ha saturado el azúcar y parte de la glucosa no ha sido reabsorbida. Entonces aparece en la orina. Esto pasa con individuos con diabetes mellitus. Pero si el paciente no tiene diabetes, los valores de glicemia son normales, pero aparece glucosuria, aparece azúcar en la orina, inmediatamente nos hace pensar una alteración del funcionamiento del túbulo proximal. Miren qué interesante la interpretación. Glicemias normales, pero se ve glucosuria en la orina. Inmediatamente decimos que están fallando el funcionamiento de los túbulos, sobre todo el túbulo proximal. Los túbulos distales, estos tienen la capacidad de diluir y concentrar la orina, dependiendo de cuánto líquido ingieren y de las necesidades del organismo. El volumen urinario, el adulto puede orinar, aproximadamente puede eliminar orina entre 600 a 2000 ml por día. Los niños pueden excretar entre 3 o 4 veces más, orinan más por kilogramo de peso. Vale hacer constar que el volumen mínimo que necesita el riñón para excretar los productos del metabolismo, lo mínimo que necesita es de 500 ml. A esto se conoce como la osmolalidad máxima. Pero ocurre en ciertas patologías, como en la diabetes insípida, donde el paciente todo el tiempo tiene ganas de orinar y puede eliminar la cantidad de pérdida del volumen, puede llegar hasta 15 litros por día en la diabetes insípida. Y también en la diuresis osmótica puede eliminar volúmenes grandes de orina. Pero situaciones opuestas
donde más bien disminuye la producción del volumen urinario, los valores solo se acercan a los 500 ml en 24 horas. Y esto puede deberse a la disminución del volumen plasmático efectivo. Por eso ocurre lo contrario. En 24 horas solo elimina 500 ml. Ya es preocupante, entonces puede ser una disminución del volumen plasmático efectivo, y esto se ve en patologías como insuficiencia renal aguda o también por alguna obstrucción del sistema urinario. Entonces es tan importante, por eso miden también el volumen urinario. Ahora veremos entonces, los túbulos tienen la capacidad de diluir y concentrar la orina, y esto depende de la cantidad de líquido que ingiere según necesite el organismo. Este trabajo se refleja en la densidad específica y en la osmolalidad urinaria. Aquí vamos a ver, frente a un funcionamiento normal de los túbulos, la densidad específica puede variar, hemos dicho, según la cantidad de líquido que toma y de las necesidades del organismo. Desde la densidad puede ser normal de 1003 hasta 1030, y la osmolalidad puede estar dentro de los 500 hasta los 1200 mosmoles por litro. Esto con un funcionamiento normal de los túbulos. Ahora, la variación en la densidad de la orina frente a restricción de líquidos, se le priva de consumir líquidos durante 14 a 16 horas. Como no ha tomado líquidos, la densidad será igual o superior a los 1025. Será igual o superior a 1025 si es normal, pero la densidad será inferior a 1020 si la función está alterada, y si la disfunción es muy grave se acercará solo hasta 1010. Entonces, cuando se hacen restricciones por tiempos prolongados de líquido de 14 a 16 horas, una densidad que sea igual o superior a 1025, no hay problema, es normal. Pero si es menos a 1020 o aún menos a 1010, ya se ve que la función de los túbulos está alterada, que existe una disfunción tubular. Para evaluar la función de los túbulos distales, midiendo su capacidad para modificar la osmolalidad urinaria, es necesario someter al paciente a una dieta rica en proteínas y seca, sin recibir líquido la noche anterior a su realización. Se quiere evaluar cómo están funcionando los túbulos distales y de ese modo medir la osmolalidad urinaria. Para eso el paciente entra en una dieta rica en proteínas y seca. No recibe líquido noche anterior a su realización. Y luego se mide la osmolalidad a la mañana siguiente. Esta es superior a 800 mosmol por kilogramo si la función es normal, pero si llega solo entre 400 a 600 mosmol por kilogramo, ahí se nota que existe una alteración moderada. Pero si es menos de 400 mosmol por kilogramo, ya nos indica una disfunción grave. Entonces, podemos controlar e interpretar midiendo las densidades y midiendo la osmolalidad con estas pruebas, ¿no? También hemos dicho que se puede medir las concentraciones plasmáticas de algunas sustancias que se ven alteradas frente a un mal funcionamiento renal. Y estas sustancias, hemos dicho, la urea, la creatinina, ácido úrico. Por eso ahora, en caso de existir un empobrecimiento de la capacidad renal de eliminar las sustancias, ellas permanecen más tiempo en el organismo y sus concentraciones sanguíneas son más altas. Entre estas sustancias eliminadas por vía renal hemos indicado a la creatinina, urea y ácido úrico.
La cuantificación de estas sustancias en el plasma sirven para establecer la funcionalidad renal. La concentración de creatinina en el plasma está relacionada, hemos dicho, con la capacidad de la filtración glomerular y su acumulación en el plasma indica insuficiencia renal. Entonces, vean cuán importante es la determinación de la creatinina en el plasma, porque está íntimamente relacionada con la capacidad de la filtración de los glomérulos. Y su acumulación en el plasma indica valores altos de creatinina, insuficiencia renal. Pruebas de función renal. Seguimos. La medición de la creatinina nos puede guiar en la estimación del porcentaje de funcionalidad del riñón. Si es inferior a 1,3 miligramos decilitro, entonces se puede decir que existe más del 50% de funcionalidad, pero si los valores aumentan entre 1,3 hasta 2,5 miligramos decilitro, ahí sí la funcionalidad solo está entre 25 a 50% de lo normal. Puede ser que los valores aún sean mayores, entre 2,5 a 10 miligramos decilitro. Entonces, esto nos indica que solo existe entre el 10 al 25% de funcionalidad renal normal. Si los valores de la creatinina están superiores a 10 miligramos decilitro, solo existe 10% nomás ya de funcionalidad renal normal. Esto es ya en la etapa terminal de insuficiencia renal crónica. La medición de la urea plasmática, el nitrógeno ureico sanguíneo, también permite estimar insuficiencia renal. Pero para nosotros el principal, hemos dicho, la creatinina. El ácido úrico, en ausencia de gota, si no tiene gota, puede indicar disfunción renal. Es importante medir también concentraciones plasmáticas urinarias de electrolitos, sodio, potasio, cloro, dióxido de carbono, e incluso en algunos casos hay que medir fosfatemia, calcemia, magnesemia, etc. A pesar de la diversidad de las funciones llevadas a cabo por los riñones y de la gran variedad de manifestaciones clínicas que se presentan en condiciones patológicas, una evaluación satisfactoria de la función renal se obtiene, entre otros procedimientos, con la medición de la creatinina sérica y un cuidadoso examen general de orina. Qué importante es esto y qué fácil. Y ya podemos entonces tener una evaluación satisfactoria de la funcionalidad renal, ver cuánto por ciento nomás ya de los riñones están funcionando con una creatininemia, determinando creatinina en plasma y haciendo pero un cuidadoso examen de orina, ¿no? Completo. Entonces, el examen de orina, una orina normal, tiene densidad y pH dependientes de la ingestión de líquidos y también sustancias ácidas. Carece de proteínas, sales biliares y glucosa. ¿Sabemos por qué? La calidad y cantidad de proteínas presentes en la orina tienen gran valor diagnóstico porque permiten diferenciar las proteinurias de tipo glomerular y tubular. Ya se van a ver hasta cilindros hialinos, serios, granulosos. Un sedimento urinario normal carece de elementos sanguíneos, no tiene bacterias, carece de cilindros. La presencia de cilindros, además de advertir problemas renal, sirve para hacer ese diagnóstico diferencial. Acá les presento algunas alteraciones en el pH urinario. Si está bajo el pH, en orinas ácidas. Esto se produce en acidosis metabólica.
en dietas ricas en proteínas, en la cetoacidosis diabética, y también hay una disminución del pH en alcalosis hipocalémica. Aumenta el pH urinario con ingesta de bicarbonato, por eso nosotros queremos mantener alcalinizado nuestro organismo para evitar que el virus se aproveche de nosotros, y muchos hasta van tomando su bicarbonato. Ingesta de acetosolamida, aumenta el pH, medicamentos como neomicina, canamicina y dietas ricas en cítricos ocasionan el aumento del pH urinario. Entidades clínicas que presentan proteinuria. No es normal que exista proteínas en orina, pero sí se presenta en la glomerulonefritis, cuando hay una hipertensión maligna, en la enfermedad poliquística renal, en fiebres muy elevadas, diabetes mellitus, en lupus eritematoso generalizado, síndrome nefrótico, también intoxicación por algunas sustancias químicas como ser mercuriofenol, cuando hay una obstrucción crónica del sistema urinario, y también cuando se presenta trombosis de la vena renal, se encuentran proteínas en orina. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Causas frecuentes de hematuria. No es normal que haya proteínas, que haya glucosa, que exista hematíes en la orina. Entonces, cuando se presentan en litiasis renal, las infecciones urinarias presentan bastante hematuria, en lesiones neoplásicas por traumatismos, también cuando se utiliza bastante anticoagulante, se ven hematíes en orina, también el lupus nuevamente, eritematoso generalizado, glomerulopatías, cuando hacen ejercicios drásticos, extenuantes, puede verse hematíes en orina. Entonces, estas son ya situaciones irregulares que normalmente no deberían presentarse en la orina. Más adelante, nosotros, cuando estemos estudiando las pruebas, la insuficiencia renal crónica, vamos a profundizar con más detalle las manifestaciones clínicas, hay inicio, asintomática, después sintomática específica y finalmente el paciente anéfrico en la etapa terminal, qué medicamentos se dan, qué pasa con este paciente. Es toda una tragedia que vamos a estudiar muchas patologías, por lo menos unas 8 a 10 si nos alcanza el tiempo o más, para saber manejar en la parte clínica que debemos conocer el manejo de estas patologías más frecuentes. Queridos estudiantes, el próximo miércoles, en vez de avanzar interpretación del hemograma que me tocaría avanzar, o tal vez después del examen, yo voy a avanzar si alcanza tiempo, solo la serie roja que es cortita, porque tal vez después nos corten el avance de la materia, porque empiezan los parciales y hasta ahí va a ser también el tope del primer parcial. Me faltaría empezar interpretación de hemogramas. Algunas veces he tomado mi primer parcial, incluido el hemograma, pero algunas veces el tiempo siempre nos vence, por lo menos la serie roja. Veremos hasta dónde avanzamos y hasta ahí va a ser lo que fijemos el primer parcial. Queridos estudiantes, están bastantes alumnos. Yo quisiera que todos ya estén conscientes que voy a tomar el primer examen de práctica el miércoles 28 de julio a las 4:30 de la tarde a los 8 grupos de práctica en esta aula, en esta hora de teoría, porque ahí no tienen cruce con ninguna materia y todos están habilitados para dar su examen.
Queridos estudiantes, ustedes de quinto tienen que organizarse bien, empezar a estudiar, que les vaya muy bien y a seguir adelante. La clase ha concluido, les deseo éxito. Hasta luego. Antes de que también... Sí, tengo una pregunta, doctor. Sí, Laura, te escucho. Buenas tardes. Por ejemplo, en la fórmula que nos ha dado de Clarence de creatinina, que es de 140 menos la edad por el peso y 72 por creatinina, ¿de dónde salen los 140? Es un factor que han puesto, ¿no? De los cálculos. 140 los llaman un factor, incluso sobre 72 es otro factor. No he hecho ningún esfuerzo en la deducción de ese factor porque en laboratorio te dan esa conversión, incluso de dónde y por qué se multiplica por 0,80 en la mujer, tampoco te dicen, ¿no? Pero es ese factor para el cálculo del clearance de creatinina. 140 por menos la edad por el kilogramo de peso sobre 72 por la creatinina en el plasma. Esa es la fórmula. Y te dice, una mujer de tantos años, un varón de tantos años que pesa tanto, se le detectó tanto de creatinina en el plasma, calcule el clearance de creatinina. Entonces tú ya partes del factor. Así que nos dan 140, también nos dan los 72, pero no nos han deducido ninguna fórmula, porque si no yo ya les hubiera expuesto. Así son factores en nuestro campo que científicamente los han debido comprobar y hacer el clearance de creatinina tomando en cuenta esos factores estándares para hacer las conversiones. Entonces, nosotros utilizamos la fórmula y calculamos. Esa es la fórmula del clearance de creatinina. Otra fórmula les he dado de clearance de la sustancia. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Estamos acabando la parte práctica con la dispensación de medicamentos que empieza la próxima semana con los diferentes grupos. Después, ahí vamos a parar. Posiblemente empiecen los exámenes, pero inmediatamente voy a darles un cuestionario donde ahí vamos a hacer cálculos farmacocinéticos, cálculos de biodisponibilidad, cálculos de clearance de creatinina, porque eso sí tenemos que saber manejar. ¿Está bien, Laura? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, perfecto, muy bien. Queridos estudiantes, que les vaya bien. Yo tengo otro grupito a las 6, entonces un preámbulo con ellos y después empiezo la práctica. Hasta luego, que les vaya bien, se cuidan. Sí. El examen práctico, ¿hasta qué tema va a ser? Ya, buena pregunta. El examen práctico empieza educación sanitaria, tema 1. Centro de información de medicamentos, tema 2. Selección de medicamentos, comité farmacia terapéutica y guía farmacoterapéutica, tema 3. Tema 4, atención farmacéutica. Es un tema largo, yo lo he dado, el tema de atención farmacéutica completa. Y para repasar y profundizar, están dando todos los grupos de ese tema los 7 pasos de seguimiento farmacoterapéutico según el método DADER. Entonces, en práctica, concéntrense en el método DADER. Pero en teoría, yo les puedo tomar el método SWAP o les puedo decir, por este método, hagan el seguimiento al paciente. El método SWAP es el método más sencillo, subjetivo, objetivo, plan de acción y aplicación de medidas, ¿no? Entonces eso es facilito. En cambio, el método que han expuesto es interesante, pero van las 7 etapas de seguimiento al paciente que también lo han expuesto muy bien, espero que hayan entendido y habrá algunas preguntas de todo ese tema. Atención farmacéutica no solo es
los 7 pasos del método DADER. Es definición, propósito, objetivo, clasificación de atención farmacéutica, áreas de acción referido al medicamento, referido al paciente. Les he dado con lujo de detalles ese tema. He definido qué es PRM, qué es RNM. Hemos clasificado el anterior hasta la última clasificación según el foro. Definición, ya han dicho, de seguimiento, muy bien lo han hecho, seguimiento farmacoterapéutico, objetivos. Entonces, ahí también están los 7 pasos del seguimiento. Pero no solo es eso, viene también instrumentos para llevar adelante la atención farmacéutica y barreras que perjudican la atención farmacéutica. Ese tema está en su Classroom, ese tema yo lo he expuesto. Así que son los 4 temas que voy a evaluar el próximo miércoles en un examen escrito a todo el curso, a los 8 grupos. Con mucha anticipación les estoy comunicando para que no se sobrepongan otros exámenes y acomoden un poco su desenvolvimiento en sus otras materias. Bueno. Está bien, doctora, muchas gracias. Bien, Giancarlo. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bien, chicas, que les vaya bien. Espero que empiecen con pie derecho dando muy buenos exámenes. Hemos ido estudiando, repitiendo, las preguntas van a salir de todo lo que hemos dicho, hemos repetido, cosa que les resulte un examen fácil, que no se complique en la vida, ¿no? Hemos repetido bastante, hemos hecho hincapié en ciertas partes, pero ya ha pasado buen tiempito también, hay que repasarlo, porque desde el primer día de prácticas hemos avanzado hasta la fecha 4 temas. Un grupo ya ha avanzado, el 5º, que es dispensación de medicamentos, pero solo un grupo. El resto, todos van a arrancar la próxima semana. Bien, queridos estudiantes, veremos, nos están diciendo también volver a las clases presenciales. Veremos qué haremos con tan numeroso grupo y no han arreglado laboratorios, no han hecho nada en la facultad. Lo único que han hecho nuestras autoridades es pelear todo el año. Así que, ¿en qué condiciones nos van a recibir? ¿Cómo nos van a decir en agosto que tenemos que volver? ¿Estarán vacunadas todas ustedes? ¿No correrán riesgo? Hoy yo me he puesto la 2ª vacuna. Estoy un poquito adormecida del brazo, pero no me pasa nada más. Así que somos valientes y hay que afrontar. Si pueden ustedes, háganse vacunar, porque si nos da el virus, dice que no nos da con esa intensidad a los que estamos vacunados. Y lastimosamente dice que cada año hay que hacerse vacunar. Es una pena lo que estamos viviendo, pero es lamentable la gente que se ha ido por causa de esta enfermedad, cuánto hemos sufrido en nuestro entorno hasta la fecha, tanto ustedes como nosotros los docentes, en amigos, parientes, colegas. Qué grave la situación. Pero sin embargo vamos a afrontar y ustedes con responsabilidad, si pueden, ya háganse vacunar. Bien, queridos estudiantes, les deseo suerte, a seguir adelante. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Muchas gracias. Chao, Verónica. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.